Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para, como siempre, analizar todo lo que pasa y todo lo que sucede en Getafe, que, como os decía ayer, al finalizar la tertulia, siempre mucho, y la actualidad no para, y no paramos de tener, bueno, pues distintas noticias que afectan a nuestra ciudad. Hoy vamos a abrir el programa, vamos a comenzar el programa del martes hablando, pues de las circunstancias que se han producido en estos últimos días en lo que personalmente he definido como crisis interna en Ahora Getafe. No sé si recibiré muchas alabanzas por ello en las próximas horas, pero la cuestión es que, pues creo que es así. El pasado viernes 22, en una carta abierta a la ciudadanía, los concejales de Ahora Getafe, Enrique Herrero y Javier Alcolea, exponían sus diferencias con el resto del grupo municipal respecto al rechazo a las ordenanzas fiscales y al funcionamiento tanto del grupo municipal como del propio partido. Esa carta, que se publicó en el blog del POSI, partido al que también pertenecen estos concejales. Para analizar esta situación y la actualidad, hoy os vamos a contar alguna novedad de las que vamos a ir introduciendo poco a poco en la tertulia, para intentar darle un mayor dinamismo. Me acompañan hoy en el estudio, como os decía, Ruth Holgado, periodista. Muy buenos días. Buenos días. Me acompaña también Alberto Gasco, director de Getafe al Día. Alberto, muy buenos días. Buenos días. Roberto Benítez, editor del Bercial.com. Muy buenos días. Buenos días. Y Raquel González, directora de Getafe Capital. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues decía yo, crisis interna en Ahora Getafe. ¿Se puede decir eso o es mucho decir, pues lo que ha sucedido con la última información que hemos tenido al respecto con con esa carta que hacían pública dos concejales del grupo municipal? ¿Qué os parece? ¿Quién se atreve a arrancar la tertulia? Ruth. ¿Me tocó? Te ha tocado. Bueno, pues por mantener el orden. Yo creo que esa crisis de la que hablas tú hoy, o el titular que has elegido para esta tertulia, viene desde hace unos meses ya. O sea, esa división de Ahora Getafe se lleva conociendo, al menos los que nos movemos en esos círculos, desde hace meses ya, en concreto desde que Ahora Getafe entró a formar parte de la corporación municipal. De todos es sabido que los dos concejales que provienen del POSI tienen otra o creen en otra manera de hacer las cosas y que no han tenido el apoyo de sus compañeros en algunas decisiones que se han tomado últimamente. No sé si llamarlo crisis o diversidad de opiniones dentro de un grupo plural o reflexión respecto a una decisión que muchos piensan que ha sido errónea y que invitan a las bases a reflexionar sobre si se han equivocado o no respecto a ese voto. Quiero ser benévola hoy e interpretarlo por ahí. A mí me parece curioso, no sé qué te parece, Alberto, porque llevamos semanas, y aquí en la tertulia, yo no sé del tiempo que llevamos hablando, y parece que los únicos interesados en seguir hablando de ordenanzas fiscales son los propios concejales y la propia gente de Ahora Getafe. Sí, se han enrocado en ese asunto cuando los demás queremos pasar página y hablar de cosas más livianas, más interesantes o que interesen más a los ciudadanos. Decías tú de crisis, yo creo que te quedas corto. Y es que yo no voy solo al tema de las ordenanzas y que habéis comentado, que comenta Ruth. Es que dicen los dos concejales que el sistema no garantiza un funcionamiento democrático. Me parece gravísimo. Que un grupo municipal con 7 concejales haya 2 de ellos que digan que en ese grupo no hay democracia interna. Me parece algo que yo no había oído nunca en Getafe, en ningún grupo, que alguien salga y que lo escriban y que firmen con su puño y letra y digan que en su grupo no hay democracia interna. O sea, esto no es una crisis, esto es no sé. Y una candidatura ciudadana, además, que presume de ser la más democrática, de ser la más participativa, de escuchar a todas las voces. Yo creo que esto es crónica de una crisis anunciada. La crisis existe desde hace muchos meses, como bien comentaba Ruth, y es ahora cuando ha saltado.
cuando tenemos material sobre el que comentar, porque hasta ahora pues eran... sabes de que hay disensiones, sabes que hay concejales a los que no se tiene en cuenta, sabes que... pero esto ya es la prueba fidedigna de que hay 2 concejales que se manifiestan abiertamente contra una decisión que ha tomado el grupo municipal y le dirigen esa carta que además hacen pública. O sea que esto estamos hablando ya de algo mucho más grave. La división es clara. Yo creo que desde el propio nacimiento de Ahora Getafe todos estábamos haciendo apuestas de cuándo se iba a dividir, de cuándo se iba a partir. Si no está cerca, por lo menos los indicios son de que la división es profunda, muy profunda. Habrá mucha gente, Roberto, que se pregunte bueno, pues creo que lo hemos visto todos en las redes sociales, como que esto llega tarde, o que el mecanismo a lo mejor no ha sido el adecuado, el hacerlo público. Hay gente que se lo está preguntando. Los vecinos de Los Molinos y Buenavista lo primero que han dicho es, hombre, pues para esto podían haberlo hecho ustedes a lo mejor antes. No sé si hubiera sido suficiente, ¿no? Con 2 votos no salen tampoco, ¿no? No hubieran salido tampoco las ordenanzas. Habría que hacer las cuentas, pero yo creo que no salen. Entonces, bueno, hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor esto, lo típico que hemos escuchado siempre de los partidos políticos, ¿vale? Que los trapos se limpian en casa, que no salen hacia afuera. Es cierto que ellos hacen en la carta que publican en el POSI, en el blog del POSI, sí se hace eco de que esto se ha llevado al plenario de Ahora Getafe, que creo que comentábamos aquí la semana pasada. No sé qué te parece a ti. ¿Ha sido el momento adecuado, no, para hacer públicas esas disensiones? A ver, esto no se ha hecho público porque ellos lo hayan hecho público. Esta carta se dirige al grupo municipal y queda restringido al ámbito del grupo municipal. Es la portavoz la que en el plenario, en la asamblea, la hace pública sin el consentimiento de estos dos concejales. O sea, que es que ellos no la quieren hacer pública. Ellos lo que quieren... Bueno, pero en el blog de POSI sí la han puesto claro, ellos, ¿no? A posteriori, una vez que se reparte, porque ellos dicen, no, pues nos parece muy bien que se haga pública la carta, pero hombre, primero creo que es honesto que se les diga a ellos o se va a repartir la carta, porque yo creo que la finalidad que tenían en su momento era echarles a los pies de los caballos de la gente. Porque es verdad, como decíais desde el principio de la candidatura, los del POSI siempre han aprobado el que Juan Soler no siguiera gobernando, y cuando se hizo aquella famosa votación online para si se apoyaba la investidura de Sara, ellos se pusieron en el lado de que había que apoyar al PSOE porque era el partido más votado en Getafe de izquierdas. Y a partir de ahí pues les cayó el pulpo, o sea, le llamaron de todo y a día de hoy le siguen llamando de todo. Entonces, el problema aquí no es el hecho de que tú apoyes o dejes de apoyar, sino que las cosas objetivas, como decía Alberto, que digan que no es democrático algo, pues eso tendría que hacer una reflexión a Getafe de si es cierto o no. Es verdad que una decisión tan importante como la de las ordenanzas fiscales solo la han tomado los 7 concejales. ¿Los 7 o los 5? Bueno, estos 2 a mí, lo que me llega a mí es que es verdad que es por unanimidad, y eso también hay que dejarlo claro, que en ningún momento hay una disensión entre los 7 concejales, que ellos toman una decisión unánime. Es verdad que estos 2 trabajan y entonces pues es verdad que no tienen el mismo grado de implicación como el resto, sino que como tienen que cumplir su horario laboral, pues llegan y no pueden estar, que no digo que sea excusa, pero que no están muy en el día a día, y que es verdad que se les puede sacar, como alguna voz crítica dice, pues es verdad que es tarde, y que porque ahora dicen eso cuando hace nada era unánime. Claro, ellos ahora lo que dicen en la carta, si la habéis leído, es que hay una serie de cosas que ellos desconocían, ¿no? De mecanismos, por ejemplo, en el pleno, Sara, cuando le reprochan que ha sacado la carta de la bonificación por anticipado, Sara Hernández les dice que era una cosa que conocían todos los portavoces de los grupos municipales y que todo el mundo estuvo de acuerdo. Ellos dicen que no tenían conocimiento de eso, que incluso lo preguntaron en el día ese que se reunieron para votar y que le dijeron que de esto no sabían nada, con lo cual hay cosas que a ellos no les habían contado. Entonces hay 2 versiones y es difícil saber al final lo que cuenta uno, si es cierto o no es cierto, pero vamos, que la carta pública no era, la carta se circunscribía al grupo de concejales pues para abrir ese debate y para que estas cosas no volvieran a pasar, porque ellos consideran que había sido un error a toro pasado, evidentemente, y para que no volviera a pasar en el futuro, pues que esto se abriera a otras personas, que no recayera todo sobre sus espaldas, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que por lo que sea pues lo han hecho públicos, ya digo, sin su conocimiento y su consentimiento. De lo que acaba de contar Roberto, a mí sí que me preocupa una cosa. Si esa carta era para uso interno, me preocupa esa manera de hacerlo público en una asamblea, porque si la lees detenidamente, estos 2 concejales lo que piden es que haya una mayor participación ciudadana,
que se conformen unos grupos de trabajo para que las cosas funcionen mejor, que se asesoren con técnicos que realmente controlen de los temas que afectan a las decisiones que hay que tomar en los plenos. Entonces, sí que me parece sensato, al margen de las formas o de los conflictos internos que tengan, me parece sensato las cosas que piden. Pero me preocupa que si esa carta era para uso interno, no haya reflexión interna por parte de los otros 5 concejales y decidan llevarlo a una asamblea y exponerlo públicamente sin el consentimiento de estos 2 para que la gente les señale y les apunte como si fuera el enemigo dentro de casa. O sea, ¿dónde está la reflexión aquí? Si es lo que se perseguía con este escrito, es lo que yo me pregunto. Luego hay otra cosa importante. Ellos han pedido, antes de que se hiciera... de que ellos la publicaran en el blog del POSI, ellos pidieron que se hiciera pública en la web de Ahora Getafe. Y a día de hoy no está colgada la carta. Es que ellos son una candidatura ciudadana, es que esa carta debe de leerla todo el mundo, todo el pueblo, porque ellos nacen así. Nacen de arriba a abajo, de la ciudadanía hacia abajo. Entonces, es igual que se publique en el blog del POSI, que sea interna, que sea externa. Si ellos emanan del pueblo. Es que esto es lo que nos demuestra que son un partido político al uso. Y que funcionan como tal y que las decisiones las toman 2, 3 o, como decía Raquel, 5. Pero no deja de ser curioso, Alberto, que además ellos, bueno, por ese funcionamiento que dice Alberto de partido político al uso, pero ellos, bueno, nacen como candidatura ciudadana, pero después, digamos, de las elecciones sí que ha habido, pues eso, se hizo un reglamento, y yo no sé si llegó a aprobarse o no, me vais a admitir, José Ministro, pero sí un reglamento de funcionamiento, digamos, interno de cómo iba a funcionar ahora Getafe, y se aprobó en un plenario, y estos 2 señores estarían también en cómo se... O sea, que la reflexión que dice Ruth que tenía que haber habido, se supone que la han tenido. Pero dicen que no funcionan que ese organismo, ese organigrama o esos reglamentos que no se Claro, pero que esos reglamentos son de hace 5 meses. Claro, pero si en 5 meses... es que si en 5 meses ya se han enterado de que no funciona... Y voy más aún, si en 5 meses estos 2 concejales no pueden convocar una reunión y decirle a sus compañeros, oye, que no hace falta ni una carta, ¿no? Digo yo, oye, que esto es lo que sucede. Cuando alguien escribe una carta es porque les interesa que se lea. Y cuanto más gente la lea, mejor. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que esa carta tenía que salir sí o sí a la luz, porque era el objetivo de estos 2 concejales, Roberto. Creo, ¿eh? Otra cosa es que yo diga, no, era solo para ámbito interno, de la asamblea. Una asamblea ciudadana. Sí, pero además, lo que dice Roberto, además, ellos digamos que no lo han hecho público. En la carta, pone que esta carta, al final de la carta, en el blog del POSI, pone esta carta fue enviada al Grupo Municipal el 4 de enero del 16 y difundida el 18 de enero en la Asamblea de la Getafe. Como, seguro que Roberto tiene razón y seguro que sí, o sea, que no lo que ha sido así, que no lo difundieron los 2 concejales en este caso, pero vamos, que también pueden haber dicho, oiga, que es que encima además la carta nos la han publicado y nosotros no queríamos que se hiciera pública, que también lo puedes decir, una vez que se hace por, yo qué sé, no sé si es por meter más leña al fuego, pero bueno, una vez que dices que estás en el debate, pues ya, una vez que lo pones encima de la mesa ya es para ponerlo todo. A mí me sorprende eso, que hace 5 meses se aprueben un reglamento de organización de un partido político, con 5 meses, un partido nuevo que acaba de llegar a las elecciones, que nos pueden decir que no tenían reglamento antes, pues porque no les dio tiempo, porque fueron las elecciones, etcétera, etcétera, y que estos señores han aprobado ese reglamento. Y que en 5 meses se diga que ya no sirve el reglamento. El reglamento que se ha aprobado es el reglamento del grupo municipal, no del partido. El partido todavía está con tiras y aflojas, porque hay dos versiones hay 2 documentos de trabajo y bueno, pues están encontrados en algunas cosas y todavía no se ha aprobado. Eso es una de las críticas que dicen, que no hay grupo de coordinación, que no funciona, que no hay un reglamento del partido. De hecho, en la carta se emplazan a después de las elecciones generales para ya acometer este debate definitivamente y sentar un reglamento ya permanente y que no estuvieran en esa situación de interinidad. Eso lo explican en la propia carta, con lo cual ese debate de momento parece que no se ha producido. Ha pasado ya más de un mes desde las elecciones generales, aunque no tengamos gobierno, pero eso aquí en Getafe, entre comillas, no afecta demasiado. Con lo cual, si ya las elecciones generales van a influir en la organización de los partidos a nivel interno, ya a este ritmo yo no sé, vamos a tener que, no va a tener que hacer programa por radio por la mañana hasta que no tenga gobierno. Sí, pero sí han influido, porque en Podemos hubo un aplazamiento de una renovación de cargos y tal, hasta pasadas las elecciones generales, no se toca nada y tal. Entonces, sí, de un modo u otro han influido. Lo que dicen estos 2 concejales es que el grupo de coordinación, que es a lo que vas tú, que se creó hace 5 meses, que no funciona. Y que las decisiones no se toman en ese grupo de coordinación, con lo cual entiendo que no se les convoca o no se les informa o no sé, eso es lo que vienen a decir ellos, no se nos tiene en cuenta y... Claro, es absolutamente relevante eso, lo que dice Alberto, claro. Si no se informa a los 2 concejales de los 7 y la participación ciudadana en las decisiones de un partido que ha presumido de ello, ¿dónde están?
A ver, es que es la realidad, es que no están funcionando. Es que de mayo aquí, si algo se ha criticado durante estos meses es que se tomase la decisión si convocar asamblea, que se convocasen asambleas a posteriori de la aprobación de presupuestos, aunque haya sido por la puerta de atrás, que no se hayan ido reuniendo los grupos de trabajo, que al final los grupos de trabajo los compongan los 7 de siempre, cuando estamos hablando de una candidatura que recibió miles de votos en Getafe. Y yo sí que es cierto que he asistido a muchas de esas asambleas antes de que ahora Getafe tuviese representación en el ayuntamiento y acudían cientos de personas. Y bromeábamos con ese asunto, antes de la investidura, que no, tenemos que hacer una asamblea para hacer otra asamblea y para tal. Ahora... ¿Por qué las ordenanzas se aprueban sin una asamblea? Eso es. O sea, ¿por qué lo deciden 7 personas que las ordenanzas se aprueben o se rechacen, o en este caso que se rechacen? ¿Por qué esa decisión no se lleva a una asamblea? Eso es lo que yo creo que a todos nos sorprendió sobremanera cuando ellos hablaban de que las decisiones fundamentales se iban a llevar a asamblea. Creo que un partido municipal, un grupo municipal, no tiene una función más importante que las ordenanzas y los presupuestos. Si las ordenanzas no se llevan a asamblea, ¿a qué está jugando ahora Getafe? Desde que se decidió apoyar la investidura a Sara Hernández, que sí que se hizo un proceso con votos a través de Internet y se hizo una consulta y se preparó el documento para firmar ante notario, no ha habido un trabajo conjunto de ahora Getafe encadenado a las decisiones estratégicas o importantes que se han tenido que tomar en el municipio en estos 6 meses, que han sido la aprobación de presupuestos y de ordenanzas fiscales. Es que no ha habido esas reuniones, no ha existido esa comunicación. Los motivos, no sé si la falta de experiencia, lo hemos hablado muchas veces, que se han visto inmersos en una burocracia que ha podido con ellos, que realmente se utilizó esta fórmula para llegar donde están y ese era el fin. No lo sabemos, es lo que estamos intentando dilucidar. Es decepcionante ahora, porque sus votantes o quien les haya votado los han votado para otra forma de hacer política, otra forma, no sé, lo que decía Raquel. Un tema tan importante como unas ordenanzas lo decidís 4, 5 o 7, da igual. Vosotros que fomentasteis las asambleas y que lo aplaudimos todos, el tema de la asamblea, nos parecía que eran demasiadas, pero entendíamos que era una nueva forma de hacer política. Ahora están demostrando en estos 6 meses que es más de lo mismo. Son 6 meses. Yo suelo ser bastante crítica con estas cosas, pero creo que hay bastante tiempo por delante para intentar que el rumbo de ahora Getafe realmente vuelva al carril para el que se creó, ¿no? Creo que ahora mismo están dando tumbos completamente y no sé si lo conseguirán o al final estos 4 años demostrarán que esa fórmula no era realmente la que ellos querían para tener una representación en el ayuntamiento y para que el pueblo estuviese representado. Lo veremos en los próximos meses. A mí lo que me parece es que además encima no saben medir los tiempos, porque claro, si sale la carta, cuando la semana pasada, otra de las noticias que surgió a finales de la semana, creo que no sé si llegamos a comentarlo aquí, pero vamos, era que ahora Getafe pretende otra vez que el Pleno, sabemos que es un tema que a lo mejor no tienen relación, pero para el ciudadano que no sabe, para la mayoría del ciudadano que no esté informado del tema local, como siempre decimos, que no le llega, claro, ve la carta de 2 personas que están en contra del resto de grupos y ve que ahora Getafe pretende que el Pleno inste a la alcaldesa a aumentar a 5 sus concejales liberados, pues creo que no es difícil hacer la deducción, aunque ya sé que me vas a decir, hombre, no tiene nada que ver, ya sabemos que nosotros los que estamos en esta mesa sabemos que no tiene nada que ver, pero un ciudadano que mañana coja un periódico, que se mete en una web y dice, mira, estos 2 están enfadados por cómo funciona la democracia interna, pero es que si quieren repartir, en vez de 3 sueldos, quieren tener 5. Creo que además es que no escogen bien los tiempos. Yo no sé quién ha hecho pública la carta de esto, en qué momento y en qué, pero creo que además no cogen bien los tiempos, porque lo primero que el ciudadano va a entender es que están discutiendo por los sueldos. Al final, el dicho de que la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo, yo creo que se puede aplicar muy bien a ahora Getafe. Si realmente son asamblearios, tienen que demostrarlo. Si realmente no están en la política por dinero y están por vocación y por servicio ciudadano, también tienen que demostrarlo. Y al final, iniciativas como esta, que a lo mejor supone realmente un ahorro, como ellos cuantifican y explican en su propuesta, supone un ahorro para las arcas municipales. Perfecto. También se podrían liberar 3 al 60% y eso sí que supondría un ahorro a las arcas municipales. Pero ellos lo que vienen a decir es que con 3 sueldos no llegan, que tienen que cobrar 5. Y además, curiosamente, no son los 5 primeros de la lista, porque eso también es curioso. El tercer puesto es uno de los
de los del POSI que han firmado esta carta, y como tiene trabajo, pues entonces no se incluye dentro de esas 5 posibles liberaciones, que se le deja fuera. Es un poco irrisorio toda esta situación que se está planteando en torno a esos 5 sueldos que pretenden para su grupo municipal, que a mí no me parece mal. O sea, la cuestión es que si has defendido una cosa durante toda la campaña electoral, que a la política no se llega para ganar dinero, que los sueldos tienen que ser moderados, que cuando llega la hora de la verdad hay que demostrarlo. Y al final lo que estamos viendo es que juegan al mismo juego que juegan los partidos tradicionales. Y por eso se les critica más. No porque hagan algo diferente a lo que hace el Partido Socialista o el Partido Popular, sino porque ellos vendieron algo diferente y no están transformando ese algo diferente cuando han llegado a tocar poder. El tema de los sueldos... Yo desde que yo soy muy crítico porque evidentemente yo he visto nacer a la criatura y siempre hemos dicho que esto no era lo que se ha convertido, y siempre se ha dicho que aquí el que venía a lo mejor no ganaba dinero, y la sensación que yo tengo desde que se ha entrado en el ayuntamiento siempre ha estado en la boca el dinero, y si no era sido por los asesores ha sido por los concejales, y si no por las famosas comisiones que se tenían que pagar, en fin, que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que las peticiones no son tanto como cuando yo veo alguna carta que les alaba y dice, bueno, si no hubiésemos estado nosotros, proposiciones como la de Alfón, como la del TTIP, no sé qué, no se hubiesen llevado y Getafe no sería lo que es. Yo eso creo que no transforma la realidad social del municipio, ¿no? Al que no tiene para comer no da para comer. Entonces lo que veo que llevan al pleno pues en estas propuestas que son internas, pero me faltan todavía las propuestas sociales, aquella famosa guía o documento de medidas sociales que se iba a presentar y que se iba a llevar adelante, o sea, ese tipo de cosas que son las que eran el germen de la candidatura y no se llevan. El tema este de los cargos de los concejales está un poco viciado porque, como explicábamos en elbercial.com, ahí están cogiendo una cosa que ellos siempre han demonizado, que es el sueldo que se puso Hernández y que ellos siempre han criticado como que era la ruptura del pacto de investidura, que eran los famosos 50.000 euros de sueldo. Ahora ellos lo dan por bueno y esos 50.000 euros los quieren repartir entre sus concejales. Yo no sé si les suponen los 12.000 euros de ahorro al ayuntamiento, lo que sí sé es que los concejales van a ganar lo mismo que ganan hasta ahora por el tope salarial que se pusieron. Y luego hablando, hay una cosa también que es muy curiosa, que se nos ha pasado por encima, por alto, es cuando en el famoso, estas que se están haciendo ahora comisiones sectoriales, ¿no? La de salud, le proponen ahora a Getafe ocupar la vicepresidencia. En esa comisión va Enrique Herrero, que es el concejal del POSI. Él lo traslada al grupo de concejales de, oye, nos han propuesto a Ángel Muñoz, que es el presidente el concejal de salud nos ha propuesto que esto lo llevemos, que nosotros ocupemos la vicepresidencia, que hay que hacer un reglamento, que hay que trabajar sobre ello, que hay que hacer propuestas, etcétera, etcétera. Y lo que se queja Enrique públicamente es que no solamente no se debate, sino que alguien toma la decisión de decir que no y saca una nota de prensa. Y entonces se encuentra una nota de prensa publicada y claro, yo le llamo a él porque yo sé que es el y me dicen, no te puedo decir nada porque sé lo mismo que tú. Hemos debatido en un grupo de Telegram que tenemos y yo he expuesto las razones que yo considero oportunas y he trasladado literalmente lo que se habló en la comisión, que yo tenía que trasladar, que esto pues había que hacer un reglamento, que había que trabajar sobre ello, etcétera, etcétera. Pero me he encontrado pues que se saca una nota de prensa diciendo que no queremos la vicepresidencia y demonizando esto, ¿no? Entonces eso te da un poco cómo se funciona o cómo algunos concejales parece ser que se enteran más tarde que el resto de lo que sucede en su grupo municipal. La versión oficial, o al menos la que a mí me llega, es que ellos no están de acuerdo en trabajar en comisiones como la de salud, la de mujer o la de mayor, sino hay antes un reglamento ciudadano elaborado y completo, porque consideran que ese trabajo que se hace en esas comisiones puede chocar con el reglamento que debe regular todo eso. Entonces dicen que el PSOE, esta es la versión oficial que da ahora Getafe, al menos así me lo ha trasladado a mí Hugo Paternina. Creen que ellos están empezando la casa por el tejado y ellos no quieren ser partícipes de esa historia. Esa es la versión oficial de ahora Getafe. Sí, yo puedo estar de acuerdo en eso. Lo que digo son las formas. Que el concejal que propone y que hace la propuesta se encuentra con el rechazo públicamente con una nota de prensa en la que él no ha participado y en la que no se ha encontrado. Claro, pero ahí llegamos a lo que acabamos de... O sea, con cómo hemos comenzado la tertulia hoy. O sea, que esa división interna
interna, y ese no tener en cuenta estos dos concejales que han hecho pública la carta no es de ahora, no es nuevo de ahora, viene de antes. Entonces, el hecho que tú comentas solamente constata que existe una división interna 5-2. Y que desde hace meses estos dos concejales están ahí como arrinconados, como si fueran parte del mobiliario del despacho de ahora Getafe, y hay otros 5 que toman las decisiones en nombre de ellos. Y ellos se han dejado un poco llevar por esa manera sí, tienen otras trabajar. labores y tienen otras ocupaciones, y al final yo lo que me pregunto es qué pasaría si Enrique Herrero, que es el número 3, llega y dice que quiere una de esas 5 liberaciones, que él perfectamente Claro. podría tener derecho a... De hecho, podría proponérselo a la alcaldesa directamente él, y la alcaldesa instar a un debate en el grupo municipal, porque aunque las liberaciones dependen de la alcaldesa, sí, o del alcalde, sí debe ser el grupo quien designe sus liberados en una votación democrática si no hay quórum. Yo, recuperando lo que habláis de las liberaciones y lo que decía José Luis, me parece un error estratégico trasladar a un pleno municipal, que es el órgano máximo de participación, de tal, tu salario, porque viene a decirnos que es que son 3 y quieren cobrar 5, vaya a ser más, menos o tal. Trasladar esa necesidad tuya, cuando yo hubo un debate inicial sobre cuántos liberados, el salario y tal, trasladarlo ahora, 6 meses después, o 5, al Pleno, y que sea el Pleno quien decida si sois 3 o 5 los que cobráis, me parece un error estratégico de bulto, y es otro más. Podemos decir a lo mejor algo que hagan bien ahora Getafe, que también han hecho cosas buenas, pero estamos debatiendo cosas que nos recuerdan a los partidos de la casta. Ya no se oye nada de casta, ¿eh? Yo sin hablar sin oír esta palabra mucho tiempo, ¿eh? Sí. Alberto, es que 3 meses, tú lo has por lo dicho, menos. o sea, podría ser ese concejal, pero al final es el grupo municipal el que tiene que tomar esa decisión interna, y son 5-2, o sea, por Sí. mucho que Enrique en este caso quisiese reivindicar que él tiene derecho como número 3 a cobrar por ejercer Pero eso a lo mejor labores de quizás se concejal. debería debatir en una asamblea, no quizá el grupo municipal, aunque sea el que... Se debería, pero la norma dice Pero esto que se es habló en el el grupo plenario, municipal pero- el que tiene esa Pero esto capacidad de decisión. lo hablaron el otro día en el plenario, ¿no? Lo hemos comentado, es que no sé dónde lo hemos comentado, Sí, sí, pero yo sí, creo sí, que lo hemos esto- comentado. Este tema, digamos que ellos lo llevan al plenario de ahora Getafe y allí se aprueba, y que, si yo no estoy mal informado, si me datos no, también se aprueba por unanimidad. A ver, en el plenario lo que se vende es que quieren... Se venda lo que se venda, se aprueba por unanimidad. Sí, pero bueno, lo que compra Claro, si la los que gente... están en contra se van a escribir carta, pues a lo mejor tampoco Claro. ese es el método. Claro. Las votaciones, la asamblea está muy bien, estamos pidiendo asamblea, pero la asamblea hay que levanta la manita y decir no. Claro, lo que compra la gente, o sea, el argumento que se expone en esta asamblea es que queremos ser 5 porque consideramos que 10 ojos dentro del grupo municipal y 10 manos van a repercutir en una mejor representación de todos los ciudadanos que tenemos aquí en las Es asambleas. que lo que nos Eso es están lo que se diciendo, ven. Pero si es eso, que- eso es lo que nos están diciendo, Claro. es que si no cobro no trabajo, estoy- no no trabajo. trabajo. Es que no es lo que han vendido. Es más, es que a lo mejor tenían que estar liberados los 7. Es que en otros municipios pasa, en grandes ciudades los 27 concejales están liberados, porque los 27 tienen mucha responsabilidad. No se pero puede, no se puede ahora. Al 100% no se puede. No, pero, Bueno, pero con la ley de Mariano Rajoy no pero se puede. 100%. no al 100%. Ah, bueno, Sí. se reparten las Claro, liberaciones, sí, en Parla, parciales. Se puede liberar a Parla, Parla, ¿no? Pero- Sí, perdona, pero, sí, perdona, razón. me he expresado mal, pero sí tienen una nómina apañada, ¿eh? Sí, sí, y, no, no, y con el encima se 50% pueden vale, dedicar está bien. a otras cuestiones porque no tienen la dedicación exclusiva. total. Sí, porque esa es otra. O sea, ellos hablan de que van a estar liberados a un 60%, pero que van a trabajar el 100%. Bueno, o no. ¿O no? Claro. O sea, tenemos fe en que van a trabajar el 100%. No. Pero al final vamos al error de base que fue la negociación para investir a Sara, donde sé... Claro, ahí es el tema, que ese al voy, final ahí voy todo yo. parte de ahí. Claro, De es que que en parte esa de ahí. negociación se limitó porque se consideraba que de esa forma se estaba comulgando con una manera Claro. de hacer política en la que no íbamos a permitir a la alcaldesa que utilizase los cargos de confianza, o sea, lo que se había criticado Claro, durante los, se lo pusieron muy fácil los al días que PSOE. duró la campaña Claro, y ahora estamos facilísimo. en otra. Y se frotaron las manos, porque este tema iba a explotar. Y Era yo voy, evidente. yo voy un punto más allá. En este pleno, ¿qué va a pasar con esta votación? ¿Quién va a apoyar ahora a Getafe? Bueno, Pues el Partido Popular, que le interesa a lo mejor. depende, sí. Y a mí es que a lo mejor soy muy mal pensada, pero me resulta curioso que en las ordenanzas ahora Getafe vote con el Partido Popular y ahora el Partido Popular vote con ellos. Pero aunque les apoyen y esto salga adelante en el próximo pleno, es al final la alcaldesa la que Sí, tiene sí, esa sí, sí. decisión. Sí, lo que pasa o sea, que que- puede pasar lo que miles de veces hemos visto, que algo se aprueba en pleno y queda en un cajón guardadito y metidito, Pero, eso porque también- si a Sara no le apetece hacerlo, considera que no es oportuno, no, Sí, no hombre, se va a llevar. pero a es nada. cierto que Sara Hernández ha estado diciendo durante mucho tiempo lo de que todo lo que se apruebe en pleno ella sí va a respetarlo.
Empezaría también Y ahí también ya ha dicho- le tocaría lo suyo en ese momento, Y también, entiendo. y también ha dicho en muchas ruedas de prensa que ella ya aprobó en su día cómo quedaban conformados los cargos de confianza y los liberados concejales y que por el momento no consideraba tocaba. que tocara hacerlo. Pero, ¿y ¿Qué esta- pesará más? Pues lo veremos en los próximos días. ¿Creéis que es posible que nos encontremos otra vez con concejales no adscritos esta nueva legislatura? Que está empezando a ser... Ya que la legislatura pasada nos aprendimos cómo funcionaban y cómo eran y cómo se reglamentaban, ¿esta legislatura podremos volver a tener concejales no adscritos? ¿Lo veis o no? Yo lo veo complicado. Yo no lo veo, pero Lo veo todo complicado. es Pero posible. quedan 3 años. La legislatura es largos. muy larga, ¿eh? Hombre, más que nada porque a este nivel... Es que lo que decía Alberto, yo creo, o sea, tú estás criticando que el funcionamiento interno no es... que no existe, que no es democrático. En una institución como un pleno, estamos hablando de que se basa en eso, claro, es que estás hablando de acusaciones muy graves. Tú puedes decir, hombre, te has equivocado en una votación, nos equivocamos y demás, y nosotros hacemos esta reflexión. Ya estás rompiendo, digamos, la teoría del partido, pero bueno... Eso sí creo que es entendible. Ahora, cuando digas que no funciona democráticamente, si el funcionamiento no sigue, y yo insisto, aprobados en plenario, porque esto ha ido a las asambleas o a plenarios, por lo menos si la organización y si lo de los 5 concejales, y ha estado aprobado por la mayoría absoluta. Por lo que yo, mi información que tengo es que por unanimidad, nadie votado en contra. Claro, Con pero lo cual- porque quizá la gente crítica pues se ha ido. La gente que ha llegado allí con una ilusión o con otra visión de cómo se hacía política y se ha encontrado que esto, como está diciendo, es más de lo mismo, incluso peor todavía, porque lo que ya se conoce que es más de lo mismo no te engaña, pero lo que tú consideras que no es lo de toda la vida y es más de lo mismo, pues te crea una desilusión cuando a lo mejor tú has estado ahí. Entonces yo creo que la gran parte o mucha gente que ha sido crítica y que es crítica pues se ha ido y ha dejado al final pues a la gente que comulga con esas cosas y además con algunas perversiones que yo creo que estabais hablando de la gente. Hombre, ellos no pueden decir que es que los 100, que tienen el 100% en el argumentario, que es que el PSOE tiene el 100% de los cargos de los concejales liberados, que Izquierda tiene el 100% de los cargos es que están en gobierno. O sea, es que faltaría encima que en una gran Hombre, ciudad... que si Izquierda Unida no tiene el 100% de los Sí, cargos, a ver cómo lo hace. No, pero se podría Ayúdame a explicármelo, porque solo hay uno. Pero entonces- se podría tener el 60%, quiero decir, que se podría tener bueno, el el 60%. concejal sí, se puede bajar el sueldo, bueno, vale. Y ellos dicen, no, y nosotros tenemos el 40 y tantos %. Hombre, es que tú no gobiernas. Y sería bueno que el partido que gobierna no tuviera sus concejales liberados. Porque es que esto es una gran ciudad. Esto no es una pedanía en la que 10 concejales, pues un poco más te juntas cuatro papeles. Te juntas una vez al mes para decidir 4 temas. Claro, esto es una ciudad que es todos los días una historia y con una cantidad de gestión a las espaldas que hasta que no llegas allí no te lo encuentras. Y yo creo que ese es uno de los problemas, que ellos no pensaban, aunque a algunos se lo hemos advertido siempre, que esto no era llegar aquí y a vivir la vida. Que esto, si uno se lo toma en serio, no tiene horas el día para todo lo que tú tienes que abarcar, porque la propia vida social del municipio ya te quita mucho tiempo. Yo siempre les he criticado, por ejemplo, que en el Bercial pues no se les ha visto en la fiesta del Bercial. Eso de la vida social, algún día también tenemos que hablar de eso, de la Claro, vida social. pero la vida social implica Sí. porque hay Sí, muchos tienes toda la actos, razón. que hay Si no muchas creas que- asambleas, que muchas cosas. Por ejemplo, pues ahora están los presupuestos participativos. Yo entendería que la oposición tendría que estar en las asambleas de los presupuestos participativos. A lo mejor me equivoco, pero es fundamental que yo estaría al lado de Sara Hernández, porque soy parte del gobierno y yo quiero saber cómo mis... Parte del gobierno ahora, Getafe. O sea, pero parte del ayuntamiento, Gobierno parte en de la institución. Gobierno en la sombra, Parte de la sí. institución. El gobierno en la sombra, efectivamente, aquel famoso gobierno en la sombra. Qué malo eres. Bueno, es que a lo mejor es necesario a veces cuando ser malo para que el personal despierte de vez en cuando. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a dejar de ser malos en este No, caso, pero como si- decir. que si no se- a ver, No sé. es muy curioso además que cuando los medios sacamos estas cosas nos disparan a nosotros. Sí, bueno, O sea, eso- ayer tenía que leer en algunos grupos que somos unos morbosos, que los periodistas de Getafe somos unos morbosos porque publicamos cartas y buscamos buscando el morbo. O que Llevan transversamos y tal. razón, o sea, llevan razón. No, eso no. vamos. Ten cuidado, que al final acabas ya verás. Al final no se queda tanto en el fondo de lo que de lo que pasa, sino que se dispara pues al que se menea. Oye, pues si 2 concejales míos están diciendo que esto no es democrático, yo no voy a disparar a Getafe, a Capital o al Día o al Bercial porque lo ha publicado. Pues tendré que ver si es cierto que hay un problema interno.
Eso no, eso se aparca y los malos somos el resto, los que lo sacamos a la luz, Bueno, porque claro. somos una gente Eso ya zafia. sabes, los periodistas tenemos la culpa de todo. Eso De todos los males del Eso mundo. no lo va a quitar nadie. Como yo no soy, eso lo pasa a vosotros. Eso es culpa vuestra, de los periodistas. Seguimos. Decía yo que íbamos a cambiar un poco la temática o sea, el formato de la tertulia. Y os proponía, os lo decía ayer a cada uno, oye, vamos que cada uno traigáis un tema y lo sacamos a debate o análisis, aunque más o menos, bueno, yo sé que los temas al final son los que son, pero bueno, pues que siempre a mí se puede pasar algunos y vamos siguiendo la actualidad, pero porque sigáis con los temas. Así que os he pedido que hoy, aunque lo hablaremos ya todas las semanas, que cada semana traigáis cada uno un tema por lo menos para discutir. Así, ¿quién le apetece sacar el primero? ¿Quién se ha traído el primero que le apetezca hablar? Hablamos del Getafe. Otra vez no. Es que yo ayer sabía que Raquel iba a decir eso, pero bueno, venga, vale. Es que yo ayer estuve aquí una hora y me quedé igual. Y me fui a casa y luego me publican la sentencia y ya me quedo ya descuadrado. Venga, dale, Raquel. Hemos adelantado un poco porque ya por fin hemos conocido la sentencia que condena al ayuntamiento, no a 6 millones como en un principio habíamos dicho, sino a 4,5 millones. La jueza ha determinado que se le reconoce 1,5 millones por cada uno de los 3 años en los que considera que ha seguido vigente el convenio, 2012, 2013 y 2014. Y deja la puerta abierta a que por los servicios futuros prestados también se pueda seguir cobrando esa cantidad u otra. Ahí deja la puerta abierta, con lo cual podríamos estar hablando de que 2015 también se podría cobrar, incluso cada mes que pasa hemos hecho el cálculo que son 125.000 euros los que nos pueden costar a la ciudad de Getafe el no tener un convenio vigente con el Getafe Club de Fútbol. Porque al final lo que viene a decir la jueza es que el convenio se firmó, es verdad que no se renovó año a año como estaba en principio estipulado, pero tampoco el ayuntamiento lo denunció en ningún momento, no se echó para atrás, no ha habido ninguna acción administrativa en la cual el Partido Popular, que era el que gobernaba en ese momento, determinara que ese convenio dejaba de estar vigente, con lo cual, por un principio de confianza legítima, que es a lo que se acoge la jueza, se determina que ese convenio ha seguido estando vigente hasta la finalización, que era diciembre de 2014. Eso es lo que se determina. Se dictan 15 días para presentar un recurso de apelación que no sabemos si el ayuntamiento habrá presentado. La última vez que les preguntamos fueron muy ambiguos, hablaban de los servicios jurídicos que eran los que tenían que decidir, pero las cuentas no están claras porque es desde que recibe la sentencia. El Getafe la tenía el 23 de diciembre. Las cuentas que hemos echado es que podría haber finalizado ese plazo pues a mediados de la semana pasada, sí, al ayuntamiento se le notificó a la vez que al club de fútbol, con lo cual estaríamos hablando de que si no nos han dicho nada, a lo mejor es que no han recurrido y se le va a pagar al Getafe esos 4,5 millones. No lo sabemos, y ahí también es una puerta abierta que yo creo que los ciudadanos tienen derecho a conocerlo. Yo le doy mucho peso a eso que comentaba Raquel al final, de lo de la pasividad que dice la jueza. En diciembre de 2014 comentamos y publicamos todos que el convenio se acababa y que Ángel Torres estaba esperando allí en su sillón tranquilamente a ver qué determinaban el juez, que él había recurrido, que estaba tranquilo y que iba a esperar. Y que todo 2015 ahí nadie se ha meneado. Como dice la jueza, se ha seguido trabajando, se ha seguido manteniendo un convenio tácito porque no existía ya, expiró el 31 de diciembre de 2014, parece ser. Y bueno, nadie ha dicho que sea, como dice ahí, nadie ha dado por concluida la relación contractual. Veremos a ver si recurren. Yo entiendo que recurrirán el convenio porque es mucho dinero el que hay que pagarle y un dinero desorbitado, vamos. Ese convenio estaba no por encima, era una auténtica locura. Lo que cuanto menos me sorprende es que esos años que se apunta en la sentencia eran los años en los que gobernaba Juan Soler en este municipio y que ahora Juan Soler sea el que pida explicaciones en el próximo pleno municipal. Si durante 4 años él gobernó y no hizo nada para regular esa situación, porque ahora desde la oposición se piden oposiciones. Esto es algo habitual en política. Uh-huh. Bueno, la culpa la tiene la alcaldesa por retirar a los abogados Eso dicen también. Que habían ganado toda la sentencia esta actualidad, y que pues imagino que le pidiera explicaciones porque eso lo entienden como algo muy sospechoso. Es curioso porque además la última sentencia que se dictó no entraba en el fondo de la cuestión, sino entraba en la forma, que el Getafe no había dejado pasar los 3 meses que se tienen que dejar desde que tú reclamas una cantidad al ayuntamiento y el ayuntamiento no te paga. Eso decía la anterior sentencia. Eso decía la anterior sentencia. La que ganamos supuestamente los vecinos. La que ganamos los vecinos o el ayuntamiento. Eso es lo que decía esa sentencia, que no entraba a valorar el fondo,
que sí que apuntaba que en el fondo también la razón la tenía el ayuntamiento, eso se decía en la pasada sentencia, pero es verdad que no entraba a valorarlo. O sea, en esa sentencia lo que se decía es que el Getafe se había adelantado a pedir ese dinero que el Getafe consideraba que le correspondía. Entonces no entraba a valorar el fondo, sí la forma, y ahí en la forma es donde le quitaba la razón. Y apuntaba a que en el fondo seguramente tampoco tuviera razón, pero esta jueza que ha entrado en el fondo le da la razón. Pero no estáis conmigo que todos los grupos políticos municipales son muy tibios en este asunto. Nadie se moja especialmente, salvo José Luis, que no es político. Solo yo, que soy el único que no es político, afortunadamente. Nadie se moja al 100% en este asunto y luego van todos al palco a animar al equipo, quiero decir. ¿Los de ahora Getafe también? No. Es que yo le iba a preguntar, pero luego ha hecho mi escapoller, no le pregunté a Hugo, le iba a preguntar que también iban a palco. Ciudadanos, PSOE, PP, van todos y a apoyar el equipo. Nadie se moja y nadie sale y dice, oye, es que no sé, yo los veo a todos muy de perfil. Sí, es que es un tema muy delicado, ¿no? Lo Bueno, hemos escuchado de la boca de diferentes políticos de diferentes colores en el municipio. Y... A mí lo que me preocupa... a mí lo que el tema del 1,5 millones. ¿Por qué es el 1,5 millones? ¿Por qué se decide que es 1,5 millones cuando el convenio está firmado en 3,5 millones? El convenio está firmado en una cantidad asimilable a 3,5 millones, pero el último acto administrativo real que se hace, que es en una junta de gobierno previa a las elecciones de 2011, creo que fue en marzo-abril, no sé si fue marzo-abril, es en donde se aprueba que la cantidad a entregar al Getafe es de 1,5 millones. Porque entonces, el ayuntamiento no puede ser ese es el último... empezaba la crisis en ese momento y consideran que estábamos en Y periodo había electoral, elecciones y faltaban 2 meses para las elecciones. muy elevada y se baja. Pero no hubo un pleno en el que Juan Soler llevó al pleno que se le pagara la subvención y se votó en contra. En 1.800.000. Sí, eso es posterior y se rechazó. Modificación de crédito que se hizo Pero eso no es el último acto administrativo. Sí, pero se rechazó. Entonces se mantiene... que se rechazó aquello. Se aprobó lo anterior. Claro, se rechazó y ahí empezó toda la... No sé por qué pensaba que se había aprobado que no se le pagara la subvención. La jueza se basa en el 1,5 millones de esa Junta de Gobierno. Claro, eso lo explicó Pedro Castro, que decíamos. Es que Pedro dice... Ha sido el único que lo ha explicado bien. ¿Por qué será? Lo explicó y lo explicó. Es el único que lo ha explicado bien aquí. Ese 1,5 millones es el que vale. Entonces se calcula, mientras que el ayuntamiento no tome una decisión de que esa relación contractual se finiquite, se calcula 1,5 millones anual al año. Entonces, eso es lo que Ángel Torres ha defendido también en todos los De hecho, Ángel Torres y es lo que reclama son los 3,5, pero bueno. Sí, claro, es lo que la sentencia... Pero sabe que por lo menos 1,5 millones lo tiene más o menos amarrado. Sí, lo tienes. Pero yo que hoy, no sé, me he levantado así un poco... Parece que hoy quiero ser malo. Ese 1,5 millones se aprobó en Junta de Gobierno en 2011, en la cual estaba Sara Hernández. Y Sara Hernández ha votado ese 1,5 millones y igual que Pedro Castro sabe que ese convenio sigue manteniéndose, Sara Hernández también lo debería de saber. Y Juan Soler también lo debería saber a lo largo de los 4 años que ha estado gobernando. En ese momento nadie estábamos hablando del convenio del Getafe. Sí que es verdad que se empezaba a hablar de que se le daba demasiado dinero y por eso en plena campaña o previo en la pre-campaña se reduce de 3,5 millones, se reduce a 1,5 millones. Lo que se comenta o lo que dijeron todos los actores en aquel momento es que no te preocupes, Ángel, que en cuanto pasen las elecciones te damos los 2 millones que faltan. Hacemos una... ¿Qué pasa? Que cambió el gobierno. Cuando esa modificación la lleva el Partido Popular, el PSOE es el que cambia de estrategia, cambia de idea y decide que no es el momento de darle esos 2 millones y a partir de ahí es cuando el Getafe denuncia. De hecho, el PP en estos 4 años ha dicho, es que no me dejan, es que yo lo he llevado a pleno y no quieren. Es que no me dejan, no, es que no he querido, porque lo podía haber aprobado en Junta de Gobierno. O sea, nos acogemos a Junta de Gobierno cuando nos da la gana. Claro. Igual que Sara Hernández los últimos 7 meses. Efectivamente. Pero no estaba prohibido que las instituciones dieran dinero a las entidades, a las sociedades anónimas. Sí, es un convenio. No es un pago, es un convenio. No, pero si según la directiva de la Unión Europea de Comisión de Competencia, digamos que prohíbe esa subvención. Pero lo que estipula ese convenio es la subvención a la escuela deportiva municipal, a la escuela municipal, cesión de uso de instalaciones. Pero esa regulación es posterior a la firma del convenio original, si no me equivoco, no en fechas. Entonces lo que vale es lo que se firmó con anterioridad. Creo que es por eso. Sí, pero si se va renovando anualmente... Pero que el acto administrativo de pararlo se podía haber hecho en cualquier momento. Claro. O sea, ese se podía haber hecho en octubre y no hubiera habido pagar más. En octubre del 2011, que es cuando además, después de que lo que se habéis explicado perfectamente, la modificación presupuestaria, que es cuando después el Partido Popular le
le dice a Ángel Torres, pues vente al pleno, siéntate y lo explicas tú allí. Y allí lo explicó. Entonces, claro, cuando... Lo explicó perfectamente. Lo dejó meridianamente Tanto claro. lo explicó que tuvimos que tener una comisión de investigación para Una comisión de entender lo que había investigación que, como siempre dice Miguel Ángel, hace una comisión de investigación para que no pase nada y no nos solucionar el enteramos de problema. nada. Y así seguimos. Pero el problema de todo esto es que al final hoy son 4,5 millones, bueno, más los 100.000 euros más que le ha tocado del mes de enero pagar ya. No, y todo diciembre. Eso no se ha reclamado, o sea, supongo que eso tendría Sí, que bueno. presentar otra reclamación que puede ser otro 1,5 millones por 2015 y lo que Sí, quede de llevamos de 2016. ¿Y ahora qué hacemos? Porque primero, pagar seguro, porque si el juez dice que hay que pagar, Yo supongo aparte que que se haya no sé recurrido o qué- no, porque ayer a mí no me quedó nada claro. El concejal de deporte dijo que sí iba a recurrir, pero a mí no me quedó nada claro de que estuviera recurrida la cuestión. No es decir, si no se sé va a se ha recurrir, recurrido es o no. si se ha recurrido, porque es que yo creo que el plazo ha finalizado. Y Pero a mí lo que me preocupa es cuidado, que si se ha recurrido no lo sepamos. Claro, pero y además yo creo que lo fundamental no es si se recurre o no. Es decir, yo entiendo que los servicios jurídicos, los que no, o sea, si los servicios jurídicos ven que en la decisión de la jueza hay una, o sea, Un está claro y argumentario. es una argumentación y no vas a poder contradecirlo, chico, mejor paga 4,5 que luego No. los intereses a largo plazo. ver, Otra cosa son las decisiones políticas. Las que costas, se- las costas. Claro, pero todo eso a lo largo luego No- nos no cuesta se dinero. condenan Que costas. recurrirlo por recurrirlo, por quitarme el marrón Costar. durante unos meses, ojo. Costar tiene toda la pinta de que nos va a costar. Ahora bien, Ángel Torres es el más listo de todos ellos juntos. Y ya en el vino de Navidad con los jugadores y tal, alabó al nuevo gobierno, y venían nuevos tiempos, lanzó el globo sonda de comprar comprarlo. la instalación. Eso no es casual. No. Es que a mí Es lo que me evidente. preocupa y lo que circula alrededor de todo esto es que el convenio al principio parecía que era todo transparente, lo íbamos a firmar a principios del curso escolar, en septiembre íbamos a tener ya un nuevo convenio, estamos a enero y es un oscurantismo total, o sea, de tener claro qué es lo que se le iba a pedir a Getafe, que abriera las instalaciones, no va a haber subvención, no tal, de tener claras una serie de cuestiones, ahora nadie habla del convenio, nadie quiere soltar prenda de qué es lo que se está negociando. Y cuando hay una sentencia además por medio que condena al ayuntamiento a pagar una importante suma de dinero, cuando el presidente del Getafe está lanzando globos sonda sobre compra de instalaciones, a mí me He preocupa hablado mucho. de un convenio de 8 años. Ángel Torres, en esa misma cena de Navidad, comida, aperitivo de Navidad que se da siempre en estos con los medios de comunicación, lo leíamos aquí, se hablaba de un convenio de 8 años. O sea, se daban datos del convenio que el gobierno municipal no nos ha dado. A mí lo que me preocupa es que se esté negociando con esta sentencia. Que el recurrir dependa o no de la negociación que se esté llevando. Eso es lo que me preocupa. O sea, si los servicios jurídicos determinan de buena fe que es mejor no recurrir... ¿Vosotros creéis que tiene que tener relación la sentencia con el convenio, que era uno de los debates que teníamos aquí ayer? Si tienen que tener una relación. Bueno, pues, yo opino que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, o al revés, no sé cómo era, ¿no? No sé si tienen que tener relación o no, pero si nos va a tocar pagar 4,5 y podemos ahorrarnos algo, vinculándolo al convenio, pues no lo sé. Eso no depende de nosotros, pero en cualquier caso, como dice Raquel, sería bueno que supiésemos ya qué se va a hacer con esa sentencia, si se va a recurrir o no. Y si lo vamos a vincular al convenio, pues será fruto de una negociación política con el club, que tampoco me parece mal, pero que... Lo que está claro, o a lo que apunta todo esto, es que aquí el que gana es Ángel Torres y el Getafe Club de Fútbol, Siempre. y los que pierden una vez más son los ciudadanos de Getafe, porque al final con nuestro dinero se pagará un estadio para uso. Con 4,5 millones no le llega para el estadio nuevo. Igual que ahora se está pagando pues el mantenimiento de la luz, el agua y todos Que los esa, gastos de suministro del estadio. porque el Getafe, cogiendo esta misma sentencia, si el convenio sigue vigente, pues a lo mejor el Ayuntamiento de Getafe debería reclamarle al club el pago de todos esos suministros que también se recogen en el convenio, que debería pagarlos el Getafe. El presidente siempre se agarra que esto no son 11 jugando en balón, que yo doy casi 200 puestos de trabajo y que bueno, todo eso también hay Sí, que sí, verlo, pero es cierto que... somos todos conscientes de que un equipo en primera genera en la ciudad, o sea, lo hemos oído 200.000 veces y yo estoy de acuerdo con eso, y sí que creo que sería interesante firmar un convenio para el uso, para la escuela. Claro, y acorde a la Pero situación la actual. situación que tenemos ahora mismo es que es cuanto menos patético que año tras año, por desidia de unos o por circunstancias de otros, O sea, esto vaya es- pasando cada año a 1,5 millones Y de es euros. el momento idóneo para eso que tú comentas, porque él mismo, Ángel Torres, decía a los medios que con el nuevo reparto televisivo y los 12 años o 13 que el Getafe lleva en primera, va a ser uno de los clubes más agraciados. Quiero decir que él tiene las cuentas claras para 2016 y 17 y 18 de que el club económicamente no va a pasar apuros. Lo ha dicho, está escrito en los medios nacionales, Juan, que yo creo que es el momento de hacer un convenio acorde
y que si hay que subvencionar la escuela deportiva del Getafe, se tiene que subvencionar igual que la del Ciudad de Getafe o que la del Getasur o de cualquier club. Pasamos a otro tema, que este tema vamos a hablar muchos días más de él y si no, no eso. Roberto, ¿has traído algún tema para tratar? A ver, venga. A mí lo que me preocupa, y es una cosa que publicamos y que no ha tenido trascendencia, es que durante 7 meses no ha habido mantenimiento en las alarmas de los centros públicos de Getafe y estamos asistiendo a una ola de robos, por ejemplo, en los colegios públicos. El fin de semana pasado robaron en 2 colegios, en el Emperador Carlos V y en el María Matute, y en algunos casos pues las alarmas no suenan o las destrozan y dan como que siguen operativas. Saben los cacos dónde están las alarmas, que están escondidas en falsos techos y tal, y bueno, pues es cuanto menos extraño que nadie haya pedido responsabilidad de por qué, si el pliego, el contrato que había firmado para mantenimiento de alarmas acabó en abril del año pasado, hasta octubre del año pasado, 7 meses después, no entra la nueva empresa. O sea, hablamos que desde abril hasta octubre no ha habido ni mantenimiento, ni reposición, ni mejora de las alarmas en los colegios y en los centros públicos de Getafe, y nadie se ha puesto ni medio colorado. Sí, no sé si el problema son las alarmas o es que los cacos han, entre sus objetivos ahora están los colegios, porque si bien tú denuncias los últimos robos que se han producido hace, si no recuerdo mal, como 3 meses al comienzo del curso escolar, ese Seña y Sí, es igual. También sufrió un robo. Ahora mismo las pizarras digitales existen en todos los colegios y parece ser que son objetos codiciados por los ladrones para venderlos luego en el mercado negro. Entonces no sé si las alarmas, el mantenimiento de las alarmas, que es un problema que está ahí, que tú has denunciado en el Bercial, es la solución, ese mantenimiento, a que no se produzcan estos robos, o tal vez habría que incrementar la seguridad en el entorno de los centros escolares, porque estos robos durante todo este curso escolar se están produciendo de manera continuada. Hombre, las alarmas si funcionan bien no hay robo, ya te lo digo yo, porque lo que no puede ser es que, por ejemplo, el Vicente Ferrer, la alarma, que es una alarma nueva, la destrocen, destrozada y siga en la central como que está operativa y en funcionamiento. O sea, hay un problema ahí, claro, de la seguridad del recinto. Y luego, desde que entras al recinto, que se supone que te va a saltar la alarma, hasta que tienes el tiempo para apagarla, pues por lo visto debe ser demasiado amplio, como que le da tiempo a los cacos a llegar a la alarma y destrozarla y saber dónde está, que es lo grave también, ¿no? Saber dónde está ubicada la alarma y destrozarla en el tiempo que te da, ya digo, desde que accedes hasta que hay una demora, pues para que tú teclees el código de seguridad y la alarma no salte. Pero si esas alarmas funcionan bien y ahí salta la intrusión, incluso el sabotaje de la alarma, pues en principio no debería darle tiempo ni a robar las tabletas, ni los ordenadores que se llevan en el Vicente Ferrer, se llevan 30 portátiles, dos televisiones, en fin, que estas cosas, si todo funcionaba bien. Yo he hablado con algunos expertos en seguridad y me han dicho que evidentemente hay un problema en la configuración de las alarmas, en el tiempo de respuesta a la alarma, y sobre todo que no es normal que una alarma nueva que se supone que tiene antisabotaje siga figurando como que está operativa y que está todo bien. Uh-huh. A mí sí que me gustaría hablar también, ya que este tema está relacionado con la seguridad. Hace una semana conocimos los datos de delitos, ¿no? Y de delincuencia aquí en Getafe, y todos los medios de comunicación locales se hacían eco de ese descenso, ¿no? Sobre todo en robos en trasteros y garajes. Y a mí, cuanto menos, me gustaría hacer una reflexión aquí sobre cómo se calculan esos datos y en qué momento se hacen públicos, porque en concreto en el barrio de Buenavista tengo documentadas la última semana de diciembre, a través de denuncias vecinales, 7 robos en garajes que han dejado a los coches en el suelo, sobre extintores, se han llevado ruedas y volantes. Entonces, si diciembre es el mes que se tuvo en cuenta para dar estos últimos datos, no sé cómo hacen esos cálculos. A mí no me salen las cuentas, no sé a vosotros. Es que las cuentas de los datos que se dan en las juntas de seguridad son cuanto menos opacas. Aparte de que en teoría dicen que son privadas y que son de uso interno y que en teoría, por lo menos los grupos de la oposición no podían hacerlas públicas, y en teoría tampoco... Bueno, a mí me mosquean mucho y me preocupan que se den cifras sin dar referencias, sin dar datos absolutos. O sea, cuando hablamos de un descenso de un 5% y cuando no se dice la cifra anterior, cuando no se dan datos absolutos, cuando no tenemos una mes a mes cómo va evolucionando, pues me parecen datos cuanto menos...
no voy a decir manipulados. No, respecto pero... a qué se comparan, porque no sé, o sea, realmente no me queda claro cómo se hacen esos cálculos, eso es lo que me gustaría saber. Y nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos últimos años en los que de vez en cuando pues salían a dar los datos de seguridad siempre cuando eran positivos, nunca cuando eran negativos, cuando después íbamos a contrastarlos, pues por ejemplo con la memoria judicial que se planteaba aquí en Getafe, no coincidían, o sea, y decían que no aumentaban los robos en trasteros y sin embargo las denuncias sí aumentaban. Entonces era como ¿quién nos está engañando? Y aquí quien yo considero que nos está engañando no nos está diciendo toda la verdad y que no nos da todos los datos. Entonces, yo lo que sí que pediría a partir de ahora es que si las juntas de seguridad son públicas, pues que se den los datos y que se den los datos reales, completos. Si hay 8 actos delictivos o 50 o 50.000, que se dé esa cifra y que después se haga el cálculo porcentual. Pero no se pueden dar cálculos porcentuales sin tener cifras absolutas y sin tener una baremación mensual. Eso es. A ver, yo entiendo que el tema de la seguridad es un tema delicado y que hay que cuidar mucho pues los tiempos y qué datos se hacen públicos y cuáles no. Pero si llevamos meses oyendo hablar de transparencia en el ámbito político, pues creo que también hay que hacerlo extensible a otros ámbitos. Y el tema de los últimos datos de seguridad que aquí se han publicado en el municipio me parecen cuanto menos de dudosa, no sé, no es la sensación que al menos yo como periodista y como vecina de Getafe tengo cuando hablo con mis vecinos de los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista, no es que Getafe sea un municipio seguro porque se están produciendo decenas de robos mensualmente en garajes y en trasteros. Es algo que está ahí con denuncias en la mano. Lo que pasa es que siempre sabemos que, bueno, que en los barrios nuevos sabemos que eso es una tradición, pasó en el Bercial en su momento y, bueno, pues ahora pasa allí y bueno, pues creo que se tienen que tomar medidas. El problema yo creo que de los datos que apuntáis al final es que, bueno, pues que lo ves, miras ahí la noticia y dices, ha bajado un 5%. Y el vecino corriente dice, esto llevan bajando desde que lo estoy viendo y dentro de poco van a ir al menos no sé cuánto. Vamos a tener que buscar hasta ladrones porque van a faltar para que haya un robo. Yo creo que eso, al final, el problema, no se dan cuenta que al final, de tanto decir que van bajando, pues al final la gente dice, bueno, pues ya está. Pues si tú lo dices, pues vale bien, pero si a mí me han robado, pues me va a afectar igual. Y lo que dice Roberto yo creo que sí que es serio. Es decir, los colegios que tienen unas dotaciones pues muy limitadas, por no decir escasas, porque claro, que en un colegio se lleven 30 portátiles, no sé si los habrán repuesto, porque como conocemos los presupuestos de la Comunidad de Madrid, de materia de educación y demás, claro, son cosas muy serias y que no haya contrato de alarmas y sobre todo que nadie se haya hecho eco. Porque decías antes los periodistas, dentro de nada dicen que es que, claro, te están robando los colegios porque tú has dicho que no están las alarmas puestas. No, esto funciona así, dentro de poco te acusan a ti yo de provocar los robos, pero la información la tengo desde antes y hasta que no se ha firmado el contrato y no se ha puesto a funcionar la empresa, el ENNOR en octubre no lo he publicado, se lo he publicado ahora, pero es que esto lo sé desde el verano, desde que robaron ese señor Benavente, que empecé a preguntar y que empecé a mirar los pliegos y me di cuenta que los pliegos acababa el contrato en abril y todavía estaban en licitación en septiembre, todavía estaban con la mesa. Yo me pregunto, ¿cómo lo puedes saber tú? Y con todo el respeto a ti, o sea, ¿cómo lo puedes saber tú y no lo pueden saber ninguno de los 27 concejales o quien corresponda pues en el ayuntamiento que tiene que estar mirando hay que eso? Trabajar y hay que mirarse es un trabajo muy farragoso, está mirando el perfil del contratante, contrato a contrato, haciendo cuentas de cuándo acaba y cuándo no acaba un contrato. Es que hay que coger... Pero no habíamos quedado que tienen 100% de dedicación. Sí, pero era algo tan sencillo como se hace en infinidad de contratos, que cuando finaliza un contrato y el siguiente no se ha licitado todavía, pues se hace una prórroga de ese contrato que no entra dentro del pliego de condiciones, pero que después va a reconocimiento extrajudicial de crédito y ya está. O sea, ha pasado. O sea, que la empresa que acabaría no le interesaría seguir manteniendo el servicio y acabó. Bueno, lo que por lo visto a mí me han contado es que la empresa que lo llevaba, pues murió la persona que lo llevaba, lo dejó un hijo y bueno, pues justamente cuando iba a acabar el contrato, pues en el que están con el luto y preparan y tal, pues se le pasó el plazo de presentación y solo se presentó una oferta, que es la que ganó, pero le faltan los papeles, se hace una junta, se hace una mesa, se hace otra mesa, se hacen hasta 4 mesas de contratación y al final el contrato se firma en octubre, los pliegos están firmados en marzo y entran en junta de gobierno o entran en la junta de esa en junio, o sea 3 meses después de la fecha cuando ya lleva 3 meses ya fuera de eso. He preguntado, oye, esto se ha hecho, como dice Raquel, se ha hecho extraordinariamente, reconocimiento extrajudicial de crédito, se ha dado mantenimiento y bueno, pues parece que no se ha hecho así
Y que no había servicio. Y que nada, vamos, que todo el mundo mira para otro lado y que nadie le preocupa. O sea, que al final, esto es lo que estamos diciendo. Hay que ser muy metódico, hay que tener conocimiento de lo que está pasando, de la realidad, hay que salir del despacho, como dice Ruth, pues hay que hablar con los vecinos, saber si robos, entrevistarse con los vecinos, ver qué pasa, preguntar por las dotaciones, en fin, todo ese tipo de cosas que al final, pues... Vida social. Pues sí, al Vida final social y administrativa, porque está hablando Roberto del perfil del contratante, pero ellos lo tienen mucho más fácil. Van a contratación, ¿qué se ha firmado hoy? ¿Qué va para mañana? Y ya está, ¿no? Una copia y punto. No sé, ayer aquí discutían también de eso. Uno dice que si no le dan los papeles, el otro Pero que si si no están se en los la dan. página web, ¿cómo no se los van a dar? Yo qué sé, es que a lo mejor, bueno, vamos a dejarlo porque hoy no tenemos el mejor día. Vamos a pasar a otro tema. Alberto, ¿tú has traído algún tema de Getafe? ¿Querías comentar? Quería hablar de la MSV y de las viviendas que comercializa la MSV, porque buceando su página web y algún familiar mío que me ha comentado, en el Rosón hay 147 viviendas que se sortearon el 23 de marzo de 2015 y de los 356 solicitudes parece ser que sobran viviendas. Quiero decir, han abierto un nuevo proceso para el que quiera y que no esté en esa lista pueda apuntarse, y siempre y cuando reúna los requisitos, que básicamente no tener una vivienda en propiedad en el territorio nacional, pues apuntarse. Teniendo en cuenta esto, que van a sobrar viviendas en el Rosón o que no se venden, y que también sobraron muchas en Molinos y Buenavista, y creo que todavía hay pendientes, acordaron los bajos o los primeros que se quieren alquilar y tal. Y viendo también la oferta que hay, por ejemplo, en Bercial o en Rosón, de viviendas similares a las de MSV y al mismo precio, yo creo, no sé qué os parece, si la MSV camina con la comercialización de viviendas a ser una empresa al uso, y quizá debiera ir a otro modelo. Porque si me da igual comprar una vivienda en la MSV por 200.000 o una vivienda libre por otros 200.000 en la empresa que yo quiera y con las mismas calidades y características, ¿qué necesidad tengo de apuntarme a reunir no sé qué requisitos, apuntarme a tal? Porque parece ser que buena parte de no asumir esta vivienda es porque antes de la firma hay que pagar un 20%. Que, bueno, pues, exactamente, de hecho, de esa promoción solo se ha vendido los áticos. Y algún cuarto. El resto están, porque además lo he mirado yo también esa semana, por otra familia que me ha preguntado por ellos. He mirado que está en la página web y el problema está en que tienes que soltar el 20% del tirón. El día que te llaman a la firma tienes que soltar el 20%. Estamos hablando de 200.000 euros, que es lo que dice Alberto, y es un pico que todo el mundo no tiene, sobre todo gente joven. Y recordemos, son viviendas de protección oficial. Viviendas de protección pública de precio limitado, que son muchísimo más caras que las de VPPB que empezó construyendo la MSV frente al estadio del Getafe, por ejemplo, en el barrio de Getafe Norte. Entonces estamos hablando de viviendas que, tal y como está ahora mismo el mercado, son bastante caras, y si encima tienes que adelantar el 20% del valor de esa vivienda, estamos hablando de 240.000 euros con IVA, 240, sí, 260. 40 y tantos mil euros en un año y pico, 2 años. A la firma creo que es un 5, un 6%. Bueno, que yo lanzaba esa reflexión, ¿no? Que si funciona como una empresa al uso, no creo que debieran de cambiar, quizá ir solo a alquiler o ir a una tipología de vivienda más apropiada, no sé. Pero insisto, la parcela de al lado de la MSV está comercializando, que se anuncia, no es un anunciante de nuestro periódico, ofrece viviendas similares a un precio similar. Ya cuando se tomó la decisión también de del mismo esas régimen viviendas en el VPPL Rosón, igual son libres. Es que vale lo mismo. Al final, una vivienda libre hoy en día Con todo lo que ha caído vale en el mercado. exactamente lo mismo que una VPPL. O sea, al final, es exactamente el mismo precio. Cuando se tomó la decisión de construir esas viviendas, ya hubo muchas voces críticas que dijeron que tal vez ese no era el modelo que la MSV tenía que adoptar en relación con el urbanismo en el municipio. Me consta que trabajadores de la propia MSV intentaron que la MSV se reconvirtiera y se dedicara a la rehabilitación. Hemos hablado de decenas de Tiene veces un departamento aquí, de rehabilitación. en las Margaritas, en Juan de la Cierva, y sí que había un proyecto para que eso se recondujera hacia esa dirección, pero alguien en el Partido Popular, por intereses que desconozco, decidió que una constructora, si no me equivoco es la misma que hizo el mercado municipal, la que está haciendo esas viviendas, ¿no? Es el proyecto de arquitectura, no sé si es este de acero también, no lo sé, no lo recuerdo. Creo que sí. Creo que sí. Puede ser. Tomó la decisión de que se construyeran esas viviendas porque consideraban que sí que había personas que podían optar a ellas. Ahora la realidad dice otra cosa, de 300 y pico personas que se apuntaron. Que una cosa es apuntarse y otra cosa es Claro, soltar el es el dinero. verdadero problema lo que dice cumplir los Roberto. requisitos. Luego hay que soltar el dinero. Soltar el dinero es y complicado. tener acceso después a una hipoteca. Eso también La vivienda es verdad que están bastante bien. Sí. Han vendido que son eficientemente energéticas, que tienen la clasificación A,
que es verdad que es complicado que una vivienda pues llegue hasta ese punto. Yo miro los planos y están muy bien. No, se quejan de que no tiene, directamente entras al salón, no tiene ni siquiera entrada, en fin. Sí, están bien aprovechadas. Y que están muy bien y bueno, pues tienen algunas cosas que a la gente que las ha mirado pues le gustan, pero quizá Alberto, lo que no puede llegar es el día que te dicen, oye, te ha tocado bien, te llaman y tienes que soltar un 20-30% del valor de la vivienda en la mesa, y eso es un pico porque estamos hablando de que la vivienda básicamente todas, estuve mirando, son 190.000 euros lo que valen masiva. Yo achaco que eso fue, bajo mi punto de vista, una decisión equivocada del anterior gobierno, que no conocía el perfil de los ciudadanos de Getafe. Entonces, ese tipo de viviendas pueden tener salida en Pozuelo, en Boadilla, en la zona norte o en otros municipios, pero en Getafe... Yo he visto cómo las VPP le han costado mucho venderse, Los Molinos en concreto y en Buenavista, y controlo bastante el tema, y creo que fue una decisión errónea. Creían que iba a haber más mercado en nuestro municipio y no lo hay, y al final esas viviendas acabarán vendiéndose de gente que venga de fuera, o quedarán muchísimas viviendas vacías, como ha pasado en otras promociones de VPPL y de Renta Libre Los Molinos. Claro que sí, es interesante el tema que plantea Alberto. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué debe hacer a partir de ahora la MSV? Es un debate... Digo, bueno, que durante los años a lo mejor de crecimiento, bueno, de viviendas cuando se construían, pues bueno, pues tenía ese perfil a lo mejor de llevar esa vivienda pública, pero hoy en día Getafe, por su tamaño y características, ha crecido tanto que, bueno, esperemos que no se desarrollen muchos más desarrollos urbanísticos en el municipio, aunque alguno dirá que solo hay, pero la realidad es que, bueno, tiene que buscar qué va a hacer, porque dedicarse a vender viviendas no parece que sea la función de vivienda a precio de mercado. Una comercial de vivienda normal, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? O se transforma el modelo o está condenada a desaparecer, como está ocurriendo en otras empresas municipales de suelo de vivienda en otros municipios de la zona sur. Por ejemplo, en Móstoles se están planteando que cierre. En Coslada desapareció, y con una deuda, desapareció el mes pasado y con una deuda importante. Y los últimos 3 años de Móstoles ha funcionado sin prácticamente hacer nada, con unos costes en personal altísimos, porque era donde iban a parar todos los enchufados del partido de turno que gobernaba. Entonces, al final, en eso se convierten las empresas municipales. Ruth, te dejamos que apuntes tu último tema y nos vamos. Vale, es un tema que me preocupa seriamente. Listas de espera de los hospitales públicos. Conocíamos datos recientemente del Hospital de Getafe, se habló en pleno y se lo ha publicado diferentes medios de comunicación en Getafe. A mí no me salen las cuentas. Estoy preparando un reportaje para mi web, ¿vale? Para qué pasa en Getafe sobre la unidad de obesidad mórbida del Hospital Universitario Getafe. Tengo 4 personas en lista de espera y un operado que ha estado esperando 8 años para ser operado. Tengo testimonios de personas que llevan 6 años esperando. Muchísima gente con 1 año y medio, 2 años en listas de espera, que se ha negado a ser operado en un hospital privado, y nos dicen que la lista de espera es de 6 meses. A mí no me salen las cuentas, o yo estoy equivocada o nos engañan como a chinos. ¿Alguna cosa más que añadir? Nos engañan como a chinos. Es que lo de los números, volvemos otra vez a lo de los números de seguridad y a los números de tantas cosas que al final, pues bueno, pues ahí quedan, y la verdad es que son números y no quitan de ser números, pero cuando vas a los casos de las personas, pues claro, pues cada uno hay miles de circunstancias, y por eso, la gente al final, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Así que nada, muchas gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana, por haber analizado todo lo que pasa en Getafe, y bueno, nosotros nos despedimos y mañana estaremos otra vez aquí a las 10 de la mañana, espero que no hablando más del Getafe Club de Fútbol, por lo menos durante un par de semanas.